Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. Mis respetos, congratulaciones, saludos, reverencias a todos los participantes, devotos, devotas, invitados, amigos, amigas. Gracias por participar en este evento de Bhakti en el mundo del yoga. Bueno, realmente escuchar a Srila Prabhupada es muy purificante, muy hermoso. Y hasta uno piensa, ¿qué necesidad hay más de hacer otra cosa más que quedarse toda la conferencia escuchando el Mahamantra Hare Krishna? Pero bueno, como fuimos convocados, estamos invitando a hablar del tema en particular, en cuestión que es las meditaciones dirigidas. Vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, bienvenidos, les pido por favor a todos que apaguen sus micrófonos por este momento. Voy a empezar a compartir pantalla. Las diapositivas que me han preparado amablemente el equipo LVT. A ver, entonces, estas son las primeras imágenes que de protocolo tenemos en LVT para presentarles la parte editorial, que los que ya han participado ya saben de qué se trata. Tenemos esta novedad, que es que ya tenemos disponibilidad de adquisición de libros en Chile, a través de la página de Mercado Shop Chile. En México ya lo habíamos anunciado, y próximamente en Colombia y Argentina también, pero de todas maneras en Colombia y Argentina pueden ustedes buscarlos en sus oficinas más cercanas. Ahí están los datos. Y como yo les comparto a todos los que gusten estas diapositivas, entonces ahí van a poder tener la información detenida, así que voy a seguir adelante. Esta es una devota muy feliz recibiendo su colección de libros, entonces tratemos siempre de hacer felices a otras personas también recibiendo los libros. Vamos a hablar entonces del libro Cuatro Senderos del Yoga, el libro que publicó LVT, con la idea de proporcionar esta valiosa información a los practicantes de conciencia de Krishna que están de una u otra manera vinculados con el mundo del yoga, sean como profesores, sean como disertadores, predicadores, que dan conferencias o tienen amistad con personas que están en el mundo yoga. Un poco bueno, veníamos hablando que hay distintas perspectivas. Por ejemplo, cuando Yadunandana Maharaj dio su explicación del Bhakti en el mundo del yoga, él hablaba de un nivel de yoga que son los, digamos, por decir así, los mentores principales en las disciplinas yoga que viene de la tradición Vedanta, de la Astanga Yoga y el Hatha Yoga. También hubo encuentros donde se hablaba de cómo acercar la práctica de conciencia de Krishna a la persona, al estudiante que el devoto tenga como estudiante en su clase de yoga. Y bueno, el punto de hoy es hablar de herramientas que le van a servir al profesor, al devoto que practica yoga, bajo la perspectiva de que el practicante de conciencia Krishna está convencido de la necesidad de transmitir esta información del Bhakti, de estos regalos que Srila Prabhupada nos trajo, de una manera accesible, digerible, y también viendo un poco el humor en el que las personas están buscando el yoga, por ejemplo, a la hora de meditar, que es el tema del día de hoy. Entonces, en el libro, que consta de 2 tomos, acá ahí como lo ven, yo también lo tengo por acá, como no me estoy viendo a mí mismo, no sé si me ven. Está junto con el libro Ayurveda. Entonces, en el libro hay 2 tomos. El primer tomo habla de acción y conocimiento, como se dice acá. O sea, Karma Yoga y Jnana Yoga. Todo esto es información exclusiva de los libros de Srila Prabhupada, no hay, y del Bhagavatam, del Bhagavad Gita y del tratado Prema Pradipika de Bhaktivinoda Thakur. El tomo 2, que es el que vamos a seguir viendo el día de hoy, es meditación, o sea, Astanga y servicio, Bhakti, servicio devocional.
Y en el tema meditación ya habíamos hablado de la explicación general que da Kapiladeva, que es en realidad el origen de la Astanga Yoga, no es Patanjali Muni, sino que es Kapiladeva, del cual Patanjali Muni toma esta información. Es mucho más antigua la información que da Patanjali Muni, perdón, Kapiladeva de Bhajutiputra, el Kapiladeva que es el hijo de Bhajuti, de la encarnación de Krishna, y que en el capítulo 26, 27 y 28 del Srimad Bhagavatam se mencionan en detalle. Entonces habíamos hablado de cómo los procesos de yama, niyama, asana, pratyahara, dharana, samadhi, todo lo pranayama, todos los 8 pasos del Astanga Yoga están mencionados por el señor Kapiladeva. Habíamos hablado también que dentro de la práctica de yamas y niyamas, que son los primeros pasos en el Astanga Yoga, se mencionaban 10 principios, y el primero y principal de ellos es el Ishvara Pranidhana, que es el meditar en el Señor Supremo, que en términos del Bhagavatam, Kapiladeva lo menciona como Purusha Archana. Ishvara Pranidhana significa entregar el prana, la vida, a Dios, a Ishvara, y Purusha Archana es adorar al Purusha, al Ser Supremo, o sea que básicamente es el mismo punto, solamente que con otra terminología. Bueno, entonces habíamos hablado de todo este proceso, y ahora vamos a hablar de la segunda parte del capítulo. Tiene 3 partes, entonces la presentación del proceso Astanga y Hatha, esa es la primera parte. La segunda parte son meditaciones dirigidas, que a su vez se dividen en 2 partes, en sus 2 partes, que son meditaciones dirigidas nivel 1, que es la que vamos a ver el día de hoy, y meditaciones dirigidas nivel 2, que la veremos en otro momento. Entonces, voy a empezar ya con el tema en cuestión. Entonces, en el libro aparece este título, el mantra Om y la meditación en el mantra Om y en el universo, así es el título específico. Y claro, cuando escuchamos esto, y hemos escuchado tantas veces de los practicantes devotos y de Prabhupada que esto no es correcto, entonces puede hacernos un poco de ruido que uno de los encargados del está mencionando esto, pero bueno, yo voy a hablar, porque claro, como explica Srila Prabhupada, en lógica hay 2 maneras de acercar la información. Una es como rebatir el argumento de la otra corriente de pensamiento, del oponente de la otra corriente de pensamiento, y la otra es desde la misma, como se dice, interés, necesidades y preocupaciones de esa corriente de pensamiento, elevarlo al proceso de conciencia de Krishna. En general, la tradición Gaudiya Vaishnava que presentó Srila Prabhupada es la primera, o sea, es ¿cómo se dice?, superar el argumento de la otra corriente de pensamiento, por ejemplo, y eso viene de su maestro espiritual, que es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Pero el mismo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en una oportunidad usó otra técnica, cuando su padre estaba muy enfermo y tenía que ir a un debate acerca de que si los brahmanas o los vaishnavas eran más elevados. El padre estaba muy enfermo, entonces Bhaktisiddhanta Saraswati le pidió permiso para poder representarlo, y él durante el encuentro duró 3 días, es un evento de 3 días, donde eran debates filosóficos básicamente, y en los 2 primeros días estuvo hablando de la posición exaltada de los brahmanas, o sea, como buscando el congeniar, el ser convergente, no divergente con los brahmanas que estaban ahí presentes, con esta corriente de pensamiento, los Smarta Brahmanas. Pero luego él llegó al punto de cómo el Vaishnava Brahmana, el devoto consciente de Krishna, que también es Brahmana por concomitancia, es más elevado, y lo explicó de una manera tan bien, o sea, la vibración sonora fue presentada de una manera tan profunda y tan en la modalidad trascendental, que fue aceptada por toda la audiencia, inclusive lo tomaron como su maestro, le tocaban los pies y todo. Entonces, bueno, un poco, vuelvo a repetir, la tesitura del libro no es
ir en contra de las prácticas que en el mundo del yoga hoy se están dando, sino que es acogerlas, o sea, es ver a ver qué es lo que están haciendo y cómo orientarlos de la manera correcta. Entonces, es una herramienta muy importante porque yo he tenido muchas experiencias con grupos de yoga predicando, y si nosotros lo hacemos de la manera apropiada, ellos abren el corazón. Algunos entienden la importancia de dar ese vuelco principal, que es salir del impersonalismo y entrar en el personalismo, pero al menos si no, desarrollan una amistad profunda con los devotos y entienden que tenemos un conocimiento muy, muy profundo, como estaba el otro día escuchando una clase de Ridhanda Maharaj, donde él estaba dando una conferencia para una librería donde el BBT tiene sus libros, y él estaba explicando cómo inclusive muchos yogis en la década del 60, 70, cuando sus estudiantes querían algo más profundo, ellos les decían: si quieres algo más profundo tienes que ir con Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él es el que tiene la tradición correcta, el conocimiento más profundo, lo que es correcto en nuestra práctica. Mismo, por ejemplo, Srila Bhaktivedanta Swami también, él quería algo más profundo y su maestro decía: bueno, ya va a llegar un momento, y si quieres saber, al final le dijo: tienes que ir con Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bueno, entonces vamos a ver un poco de qué se trata el tema. Empezando un poco, porque claro, el Bhagavatam es como un punto de profundización del Srimad Bhagavad Gita, y hay un texto en el Bhagavad Gita, capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Confidencial significa el tesoro del amor por Dios, eso es lo más confidencial. Bueno, en este texto dice: Yana Gyanena Chapyanye Yayantoma Nupasate Ekatuena Pritaktuena Pripaktuna Bajuda Vishvatomukam. Entonces, Krishna está diciendo que otros hacen sacrificios mediante el cultivo del conocimiento, adoran al Señor como aquel que no tiene igual, o sea, son gyanis, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Entonces, específicamente, el día de hoy vamos a tratar de los que meditan en el universo, que en términos del Bhagavad Gita son Vishvatomukam. Y bueno, el Bhagavad Gita explica que los Vishvatomukam tienen un deseo de encontrar la trascendencia, tienen un deseo de realmente desarrollar un conocimiento espiritual profundo, pero, por favor, les pido que cierren el micrófono a las personas que están ingresando. ¿Me ayudas tú? Gracias. Estos meditadores son Avidi Purvaka, que significa, Vidi significa regulado, y Avidi es lo opuesto, o sea, están desregulados o están siguiendo un proceso que no es del todo productivo, no les va a dar con el punto más concreto. Es un proceso de conocimiento imperfecto o preliminar. Hay una parte donde es preliminar. Entonces, por eso hay una parte de ese proceso donde hay posibilidad de pasar a un punto más alto, y hay una parte donde no. Nosotros vamos a ver la parte donde la gente que está atraída a meditar en el cosmos, que entiende que Dios es una energía y todo esto, pueden dar el paso al personalismo. Esto se llama, en términos del Srimad Bhagavatam, que es lo que presenta el libro Cuatro Senderos, el primer paso en la comprensión del Supremo, que es el panteísmo, el poder percibir la energía espiritual, la presencia del Ser Supremo en el universo, en la naturaleza que nos rodea. El segundo paso se llama misticismo, o poder entender al Ser Supremo en el corazón como la superalma que está en el corazón, que nos guía desde dos perspectivas. Una perspectiva es la de Upadrasta y Anumanta, como menciona el Bhagavad Gita, que es ser testigo y sancionador de las cosas que nosotros hacemos dentro de este plano, y proporcionarnos el destino, el karma que nos corresponde. Pero el Bhagavatam, su canto octavo, explica que la función principal del Paramatma es una función que requiere mucha paciencia,
porque Él espera vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, acompañándonos cuerpo tras cuerpo, tras cuerpo, tras cuerpo, hasta que en un punto el alma dormida dice, quiero conocer acerca de Dios, quiero conocer la verdad, la realidad espiritual tal como es, y en ese momento el Chaitya Guru, Dios en el corazón, hace que el maestro espiritual presencial, en este caso para nosotros la misericordia se manifiesta a través de Srila Prabhupada y todo su movimiento y sus seguidores, se puede hacer accesible. Incluso para los que no estábamos buscando algo tan profundo, de una u otra manera hemos sido tan afortunados que por la misericordia de Srila Prabhupada estamos pudiendo tener acceso a toda esta información. De otra manera, si nosotros no hubiéramos tomado contacto con este movimiento, estaríamos a años luz de comprender las cosas que para ahora puede que a nosotros nos resulte fácil, pero para mucha gente que está buscando todavía no han llegado al punto. Entonces, pero claro, y nosotros con esa sensibilidad de querer ayudarlos y no cuestionarlos, vamos a tratar de hacer este recorrido por el libro, que en realidad el recorrido de este libro, Cuatro Senderos, es un recorrido por el segundo canto del Srimad Bhagavatam, el capítulo número 1 específicamente. Entonces, Shukadeva Goswami le está explicando al rey Parikshit, cuando él le preguntó cuál es el deber del ser humano en el momento de morir, ese es el deber más importante de la vida humana, es aprender a morir. Mismo, por ejemplo, mi suegro, que es mexicano, le decía a mi esposa que en las culturas antiguas de acá en México, esa es una de las cosas que se enfatizaba también, que en un punto el anciano se va al bosque y bueno, es una meditación impersonal la que ellos conciben, buscan a Dios y tienen que abrazar la muerte con plena comprensión y alegría. Entonces el rey Parikshit quería también esta información, pero en la manera más profunda, que es la manera personalista. Y entonces Shukadeva Goswami le dice lo siguiente: Abhyasam manasa sudami trivit brahma sharam param manoya jetchita swaso brahma vijamna vishmaram. Shukadeva Goswami le dice al rey Parikshit: después de sentarte de la manera descrita, haz que la mente recuerde las tres letras trascendentales, A, U, M. Y regulando el proceso respiratorio, controla la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental. Entonces acá, Goswami le está recomendando la práctica del mantra Om. Vamos a leer la explicación que aparece también en el libro Cuatro Senderos, del Bhagavatam, en parte de la explicación. Adelante, por favor. Significado por Srila Prabhupada. Omkara, o el Pranava, es la semilla de la iluminación trascendental y se compone de las tres letras trascendentales A, U, M. Al cantarlo mentalmente en combinación con el proceso respiratorio, que es una manera trascendental pero mecánica de caer en trance, tal como lo ha alegado la experiencia de los grandes místicos, se es capaz de controlar la mente, la cual está absorta en lo material. Esa es la manera de cambiar el hábito de la mente. La mente no debe aniquilarse. La mente o el deseo no se pueden suprimir, pero para que se desarrolle el deseo de actuar en aras de la iluminación espiritual, debe cambiarse la calidad de la ocupación de la mente. La mente es el eje de los órganos activos de los sentidos, y como tal, si se cambia la calidad de los actos de pensar, sentir y desear, en forma natural cambiará también la calidad de las acciones de los sentidos instrumentales. El Omkara es la semilla de todo sonido trascendental, y es solo el sonido trascendental lo que puede provocar el deseado cambio de la mente y los sentidos. Hasta un trastornado mental se puede curar con un tratamiento basado en el sonido trascendental. Entonces, esto es para introducir el tema. El Om, música está compuesto por tres letras, A, U, M. Shiva Goswami dice que en realidad cada una de las letras representa una a la entidad viviente, la otra es a la energía interna o Srimati Radhika y la otra es Krishna. Entonces es la unión del alma
con el Señor Supremo por medio de la energía interna, pero claro, la gente que todavía no descubre este nivel de profundidad del canto del mantra Om, igual es un proceso aceptado. El Bhagavad Gita dice eso, que entre los sonidos yo soy el Omkar, el Akshara, así que es un proceso, como si sea autorizado. Vamos a seguir un poquito adelante con el próximo texto, es el símbolo On en el idioma sánscrito. Nosotros recomendamos cantar Mahamantra Hare Krishna, pero si la gente está traída de esto, tenemos una manera de ir llevándolos poquito a poco. Vamos, entonces. El texto próximo que aparece en el libro, que también es el subsiguiente, el que viene después del texto 17 al 18, dice, adelante por favor. Gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos y, mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. La mente, que está demasiado absorta en las actividades materiales, puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Bueno, cuando se habla de quedar absorta en el servicio de la personalidad de Dios, ahora vamos a ver de qué se trata. Hay dos maneras. Está la manera directa, donde conscientemente entendemos a la personalidad de Dios, y hay una manera indirecta. Por ejemplo, en el segundo canto también del Bhagavatam, Prabhupada dice que debido a su debido servicio devocional previo, por las actividades piadosas previas, Colón descubrió América, por ejemplo. Entonces todo lo que se haga en pos de la trascendencia, incluso que no se entienda todavía en su aspecto personal, desde esta óptica es tomada como servicio. Vamos a ver un poquito más adelante, unos textos más adelante, cuál es el clic para meditar en el universo y desarrollar lo que llamamos el panteísmo personalizado. ¿Puedes leer el significado para saber un poquito más del mantra Om? Adelante. El primer proceso para espiritualizar la mente, que se lleva a cabo mediante el canto mecánico del pranava Omkara y mediante el control del sistema respiratorio, se denomina técnicamente el proceso místico o yógico de pranayama o del pleno control del aire de la respiración. El estado final de este sistema pranayama es el de quedar fijo en un trance, técnicamente llamado samadhi, pero la experiencia ha demostrado que ni siquiera la etapa de samadhi logra controlar la mente que está absorta en lo material. Bueno, entonces el objetivo del canto del mantra Om, en primera instancia, como dice el Bhagavad Gita capítulo 18, es Brahma Bhuta Prajanatma Nasochati Nakanchati. O sea, la primera experiencia de que estamos haciendo una práctica que realmente nos lleve a la plataforma espiritual se llama experiencia Brahman, que es Brahma Bhuta Prajanatma, y se caracteriza por dos cosas. Prajanatma, que hay satisfacción interior, una satisfacción, un gusto que no tiene que ver con el contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos. Nasochati Nakanchati, no hay en ese estado lamentación, ¿sí? y eso tiene que ver con la conciencia del pasado. Me lamento porque en el pasado no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, tengo esta situación de vida, o sea, más o menos la modalidad de victimización. Y Nasochati Nakanchati, ni anhelo, y anhelo tiene que ver con el futuro. O sea, necesito esto, necesito conseguir aquello, necesito conseguir lo otro. Cuando sacamos el anhelo, sacamos el futuro, y cuando sacamos la lamentación, sacamos el pasado, y por lo tanto nos quedamos en el tiempo eterno, que es el tiempo siempre presente. Entonces, esa es la característica de la plataforma espiritual. Pero dice, Samā sarvesu bhuteshu, otra característica más, que puede ver a todo ser vivo con la misma disposición, o sea, entiende que todos son sus hermanos. Ayer hablábamos de esto en otro evento, otra conferencia, donde se enfatizaba el asunto de no matar animales, entendiendo que ellos también son parte de la familia de Krishna, la familia espiritual. Madhbhaktin lavate param. Pero después de todo eso hay que ocuparse en el servicio espiritual, en el servicio del Señor. O sea, esa plataforma es la que el Omkar te da, ¿no? El mantra Om te lleva a esta plataforma, y a través del proceso meditativo en el universo correcto, que ahora vamos a ver de qué se trata, la persona que practica el Omkar o que practica Hatha Yoga o Astanga Yoga puede lograr el punto que
que se está recomendando acá, que es ocuparse en el servicio del Señor. Entonces, ¿puedes leer el significado un poquito? Del 18. No te había dicho el significado. Entonces voy a pasar al 19. Creo que voy para atrás. A ver, entonces por favor, ¿me ayudas con la lectura? Después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo, la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente con Él. Sí, acá hay una doble comprensión. Por un lado, el personalista entiende lo que directamente está diciendo, que es meditar en la forma del Señor Supremo. En el significado propio dice, en realidad no hay diferencia entre cantar el mantra Om y las formas de Vishnu, y las personas que no están familiarizadas con la ciencia absoluta tratan de crear una disensión, tratan de verlo separado. Entonces, y eso es tanto para el impersonalista como para el personalista. Entonces, el personalista tiene que ver que aunque es el camino indirecto, es una manera de acercarse al absoluto, acercarse al Señor Supremo. Y entonces, meditar en los miembros de Vishnu también significa meditar en el universo, que es una forma del Señor, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces el rey Parigi está hablando tanto para el que tiene una comprensión personalista como para el que tiene una comprensión impersonalista. Para ambos dos le está dando la concepción personalista dentro de su ámbito. En el ámbito del personalista directamente es entender la forma de Vishnu, y en el ámbito del impersonalista entender a Vishnu como el universo. Vamos adelante. Texto 20. Tenemos al muchacho en éxtasis de la pasión. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Y eso sí todo. La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Significado. Las personas que por lo general se dejan llevar por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ser candidatas genuinas para que se les sitúe en la etapa trascendental de la comprensión de Dios. Solo las personas a quienes las dirige la modalidad de la bondad pueden obtener el conocimiento acerca de la verdad suprema. Los efectos de las modalidades de la pasión y la ignorancia se manifiestan en el excesivo anhelo de riquezas y mujeres. Y aquellos que buscan excesivamente la riqueza y las mujeres pueden corregir sus inclinaciones únicamente por medio del recuerdo constante de Vishnu en el aspecto de su potencia impersonal. Por lo general, a los impersonalistas o monistas los influyen las modalidades de la pasión y la ignorancia. Estos impersonalistas se creen almas liberadas, pero carecen de conocimiento acerca del trascendental aspecto personal de la verdad absoluta. En realidad, ellos tienen el corazón impuro por estar desprovistos de conocimiento acerca del aspecto personal del absoluto. En el Bhagavad Gita se dice que después de muchos nacimientos, el filósofo impersonal se entrega a la personalidad de Dios. Para que el neófito impersonalista adquiera la capacidad de comprender a Dios en el aspecto personal, se le da la oportunidad de que comprenda mediante la filosofía del panteísmo la relación que existe entre el Señor y todas las cosas. El panteísmo, en su nivel más elevado, no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino que extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio, que es la parte esencial de la energía viviente. El devoto puro del Señor conoce el arte de devolver a todo su existencia espiritual mediante esa actitud de servicio, y solo de esa manera devocional puede perfeccionarse la teoría del panteísmo. Bueno, entonces esto es muy maravilloso. Tiene apagado el micrófono por ahora, Vinda. Muchas gracias.
Entonces lo que decía que esto es muy maravilloso, la información que está dando acá el texto y la explicación de Srila Prabhupada, porque bueno, dice, es superar la agitada modalidad de la pasión que se conecta, o sea, cómo se conecta con nosotros la modalidad de pasión por medio de la mente. Es un conector sumamente poderoso. Si nosotros cuantificáramos la energía mental dirigida hacia la modalidad de la pasión colectiva y planetaria, es una barrera como casi impenetrable, ¿no? O sea, no podríamos superarla. Pero el proceso que se está explicando acá puede apaciguar esas cosas sucias, como decís acá, y puede ser de la manera directa, que es el servicio opcional, o la manera indirecta, que es el panteísmo. Entonces, el panteísmo es poder ver a Dios, a Krishna en toda la naturaleza. Es lo que en los 6 capítulos intermedios de Bhagavad Gita, todo el tiempo Krishna está explicando el sendero personal directo y dándole la posibilidad al seguidor del sendero impersonal de cómo poder verlo a él. Por ejemplo, yo soy el sabor del agua, yo soy la luz del sol, la sílaba on, o sea, cómo poder verlo de manera indirecta hasta que se fije el concepto, como dice acá Srila Prabhupada. El panteísmo, en su nivel más elevado, no lo va a permitir al estudiante, o sea, lo va a guiar de tal manera de que el concepto, para que no se forme un concepto impersonal, sino extender el concepto personal a la energía material. Eso es lo que se llama meditación Virarupa. Ver el universo como una forma del Señor para empezar a desarrollar el concepto personal de Dios. Entonces, ese tipo de panteísmo es el que el Bhagavad Gita, como para la gente que todavía no ha logrado la conversión personal directa, es el admisible y es el que en esta parte del Bhagavad también se está mencionando. Ahora vamos a ver a dónde termina la meditación en el universo para que sea exitosa completamente. El próximo texto. A ver, voy a cortarlo. Vale. Oh Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. El éxito de las funciones místicas se logra únicamente con la ayuda de la actitud devocional. El panteísmo o el sistema de sentir en todas partes la presencia del Todopoderoso es una clase de entrenamiento de la mente para llegar a acostumbrarse a la concepción devocional, y esa actitud devocional del místico es la que hace posible la culminación con éxito de esos esfuerzos místicos. Sin embargo, uno no se eleva a ese nivel de éxito sin el matiz de la mezcla con el servicio devocional. La atmósfera devocional que esta visión panteísta crea evoluciona posteriormente hasta convertirse en servicio devocional, y ese es el único beneficio que obtiene el impersonalista. En el Bhagavad Gita se confirma que la forma impersonal de la autorrealización es más problemática porque llega a la meta de modo indirecto, aunque después de mucho tiempo el impersonalista también se obsesiona con el aspecto personal del Señor. Entonces, ahí está, ahora sí. Entonces lo que decía, el sistema de recuerdo, el sistema de meditación que desarrolla el firme hábito de una concepción personal dentro de la energía impersonal, hace que muy pronto uno, como dice acá, que quede impregnado con servicio devocional. Y por eso acá dice Srila Prabhupada que el panteísmo, que es el sistema de sentir en todas partes la presencia del Todopoderoso, es una clase de entrenamiento para que la mente se vaya acostumbrando a una concepción devocional. O sea, se debe aprender de la contemplación del universo esa sensibilidad amorosa. Uno al observar correctamente, claro, el materialista craso observa el universo, observa la naturaleza para explotarla. Por ejemplo, un materialista ve el bosque y dice, bueno, acá tengo un montón de árboles para talar, con esto voy a producir dinero, voy a producir papel, voy a producir madera, y pues no importa si me como el Amazonas, como lo que están haciendo ahora, ¿no? El asunto es producir. Entonces, esa visión, por supuesto que no es la correcta. Por eso lo que dice acá, tiene que haber una atmósfera primero devocional, una atmósfera de respeto, una atmósfera donde el estudiante yógico
vea lo sagrado que es la creación del Señor, observar el nacimiento de una flor, la salida del sol, como se dice, el cantar de las aves, dice que la danza del pavo real se dice que es como la expresión artística del Ser Supremo, el amanecer, el atardecer. Todo esto es algo que nosotros, inclusive como personalistas, o como lo que estamos tratando de practicar el personalismo, nos despierta sensibilidad amorosa, nos despierta ese sentimiento de querer ser parte de esto en el punto exacto que me corresponde, ¿no? Entonces, por eso dice acá, la atmósfera devocional que esta visión panteísta crea tiene que evolucionar hasta convertirse en servicio zonal. Y ese es el beneficio que tiene esta meditación en el universo. Entonces, si está bien dirigida, no hay ningún problema de hacer esa meditación indirecta. Ese es el punto. Aunque claro, acá dice Krishna, Prabhupada está citando que el Bhagavad Gita dice que es un sendero que toma más tiempo, aún así, si se hace de la manera apropiada, claro que Srila Prabhupada siempre nos instaba a tomar el camino directo, pero muchos de nosotros, ¿no? Cuando llegamos a la práctica de conciencia de Krishna, no teníamos prácticamente ni idea del personalismo. Como si conceptualmente, pues yo vengo de la tradición judío-cristiana, vengo de la tradición judía específicamente, aunque siempre me trajo más Jesús, siempre buscaba más yo por el lado de Jesucristo. Y ahí se habla en la Biblia del concepto personal conceptualmente, pero no se entiende, o sea, no se explica cuál es la forma del Señor. Entonces, ese concepto, en términos védicos, se podría asimilar aproximadamente a lo que se llama Isha Bhakti, ¿no? El desarrollar un aprecio por el Ser Supremo como controlador, sin saber si realmente tener definido exactamente es una persona, es una energía o qué. Después está un nivel más avanzado, es Vishnu Bhakti, en el sentido que ya se sabe que la persona suprema tiene una forma específica y que dentro del plan de la organización del universo, él es el supremo mantenedor, el supremo misericordioso, con sus asistentes los semidioses. Y finalmente, esto tiene que evolucionar si tenemos así la fortuna de recibir las enseñanzas más puras que Srila Prabhupada nos presentó, el Krishna Bhakti. Por eso dice el Néctar de la Devoción que la ciencia devocional que se enseña en el proceso de conciencia de Krishna está somos Rupanugas, bajo el énfasis de Rupa Goswami, estamos tratando de desarrollar el Krishna Bhakti, no el Vishnu Bhakti, no el Isha Bhakti, los cuales, vuelvo a repetir, no es que estén mal, inclusive la meditación Virarupa tampoco está mal, y por eso digo que todas estas personas que practican yoga y que les atrae de alguna otra manera, es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Yana yanena chapyane, yana parupashyate. Ellos me adoran, upayana significa adoración. Es sinónimo de archana, upayana. Parupáyate, ellos me están adorando indirectamente, y algunos de ellos son los que meditan en el universo, y como digo, es lo que decía Srila Prabhupada, el devoto puro del Señor conoce el arte de devolverle a toda la existencia material la característica espiritual. Entonces, si nosotros hablamos de este punto que también se pueda direccionar con lo que dice el Bhagavad Gita, como Aishvarya Bhakti, el Bhakti de ver la creatividad, no en el sentido como, pues yo lo digo porque es el trauma que yo traigo con la tradición judío-cristiana, a veces pienso que cometo muchas ofensas con ello, pero con el sentido del Dios controlador, creador, que crea todo para que todos así estemos oprimidos, y que no tiene ninguna relación amorosa con nosotros, y que simplemente acá nos dejó sufriendo, y ahí te la arreglas como puedes, sino como un artista, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un artista cuando crea? Él quiere despertar sensibilidad, despertar emociones sensibles en el público que lo ve, ¿no? Y de la misma manera Krishna, al crear una flor, como digo, el proceso, el movimiento del agua, todo lo que observamos
es para que la persona observadora, sensata, hasta el corazón más duro, al observar la naturaleza, puede desarrollar esa sensibilidad. Y por eso también Srila Prabhupada nos decía, las ciudades están en la modalidad de la pasión, o sea, te desvían porque es una como celda, es una cárcel de cemento, y te desvía de esa contemplación. Los burdeles están en la modalidad de ignorancia, o sea, te llevan directamente a la gratificación burda, fea, ¿no? Para degradarte, y el campo está en la modalidad de la bondad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estos grupos de yoga, devotos que enseñan yoga, una buena idea es llevarlos un día de campo y hablarle de todas estas cosas, de despertar esa sensibilidad amorosa por medio de la contemplación del aspecto personal del Señor en el cosmos. Y esto funciona, por ejemplo, mi suegra, ¿no? Pues, ella pues ya canta Hare Krishna, ya es devota en cierta medida, entonces su nivel canta 2 o 3 rondas al día, ofrece el alimento, vegetariana por supuesto, ofrece a Krishna. Una vez yo estaba pasando con ella, estábamos haciendo un recorrido por las sierras de Pénjamo, que es por donde yo vivo, acá son unos cerros muy altos, y en el momento que pasamos por los cerros, ella me miró y me dijo, estos son los huesos de Krishna. Entonces, esa es una visión purificada, porque me dice, ¿cómo sabe esto? Le digo, pues yo nunca le digo nada, o sea, ella va leyendo los libros, ¿no? Y dice, nada, lo leí en el libro Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas. Dice, ahí Srila Prabhupada dice que las montañas son los huesos de Dios. En la forma universal, las montañas son los huesos de Dios. Entonces, me quedé muy, como se dice, impresionado bien, ¿no? Cómo ese concepto de meditación en el universo produce. Por ejemplo, yo muchas veces voy a distribuir libros a una zona en el sur de México que se llama San Cristóbal de las Casas. Y ahí es Yogilandia, Hippilandia también, hay mucho hippie, Yupilandias, chicos así modernos que son espiritualistas, no son hippies, pero son espiritualistas también y tienen un buen karma, entonces no necesitan esforzarse demasiado por dinero, entonces están buscando, y como hay bosque y arman meditaciones. Por ejemplo, yo estaba distribuyendo libros con un devoto que se llama Irán, estábamos alojados en la casa de una chica así espiritualista, y nos dijo, bueno, hoy a las 12 de la noche hay una meditación en la luna y en el universo, y vamos a tomar, como dice, sapo, no sé qué, el líquido del sapo negro y no sé qué cosa, que es como una alucinógeno que ellos toman. Y dijimos, no, gracias, nosotros pasamos, porque también es eso, ¿no? Ellos como no tienen un mantra apropiado, como no tienen el proceso correcto, para poder así idealizar algo, o toman peyote, o toman esta cosa del sapo negro, o marihuana, o lo que fuera. En realidad nosotros con el canto del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, también despertamos esa sensibilidad impersonal que es necesaria como un paso preliminar al punto devocional. O sea, no quiero dar a entender con esto que uno se tiene que volver un impersonalista, pero por ese paso está, como se dice, implícito en el proceso de cantar el Mahamantra. Entonces, por ejemplo, uno va un día de campo, ¿no? Y que canta el Mahamantra en la naturaleza, tomar contacto con el río, con la madre naturaleza, con el amanecer, con el atardecer, por ejemplo, simplemente dejar que atardezca sin luz y cantar Mahamantra o cantar el mantra Om, para la gente que quiera cantar el mantra Om, y darles esta perspectiva que da el primer capítulo del segundo canto. Voy a leer 2 textos más que nos quedan, y ya con esto vamos a pasar a los comentarios o preguntas. Dice acá, texto 22 y 23, adelante. El afortunado rey, continuando con sus preguntas, dijo: Oh Brahmana, por favor, describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que haya en ella. Significado. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. El alma condicionada está rodeada de los múltiples sufrimientos de la existencia material, pero debido a su crasa ignorancia es incapaz de eliminar los problemas que se deben a los
suciedades del corazón, las cuales se han acumulado durante la larga vida de prisión que se ha tenido en el mundo material. El Señor, siendo omnipotente, puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del absoluto, se les da la oportunidad de relacionarse con su Virat Rupa, o el aspecto impersonal cósmico del Señor. El aspecto impersonal cósmico del Señor es una característica de sus potencias ilimitadas. Como el potente y las potencias son idénticos, incluso el concepto del aspecto cósmico impersonal del Señor ayuda al alma condicionada a relacionarse con el Señor indirectamente y de ese modo elevarse poco a poco hasta la etapa del contacto personal. Maharaj Parikshit ya estaba relacionado directamente con el aspecto personal del Señor Sri Krishna, en virtud de lo cual no necesitaba preguntarle a Sukadeva Goswami dónde y cómo se podía aplicar la mente en el impersonal Virat Rupa del Señor. Pero él vivió una descripción detallada del asunto para beneficio de otros, que son incapaces de concebir el trascendental aspecto personal del Señor como la forma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí está claro lo que estábamos explicando, lo que dice Srila Prabhupada acá. Es un poco similar a lo que pasa en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, cuando Arjuna le dice, ¿dónde yo puedo fijar la mente en ti? Dice, Keshu Chavabesu, ¿en qué parte de tu Babeshu, de tu naturaleza, puedo fijar la mente en ti? ¿No? Y le dice también, yo en realidad no me canso de escuchar acerca de tus glorias. Y explica ahí Srila Prabhupada que el practicante de conciencia de Krishna no escucha a Krishna Katha bajo el principio de que va a comprender a Krishna completamente en algún punto, sino que bajo el principio de que siempre hablar de estos temas trascendentales, sobre todo la devoción por el Señor Supremo, producen néctar en el corazón, cuando se cantan y se oyen como es debido. Entonces Krishna le da 82 lugares, vibhutis, o sea, potencias especiales que él pone en su energía creativa, ¿no? Potencias especiales que pone magnificencia, belleza, conocimiento, renunciación, fuerza, ¿no? Para que de esa manera nosotros vayamos también meditando en el aspecto personal gradualmente. Pero en este caso el rey Parikshit está explicando algo que es muy similar, perdón, está preguntando algo que es muy similar, y Shukadeva Goswami va a hablar de la concepción cósmica, que tiene que ver con esto que decíamos del capítulo 9 del Gita, que es el Vishvatomukha. Entonces, bueno, esa es un poco una manera, como digo, autorizada de hacer que las personas mediten en el universo. Como digo, ¿no? Como en el caso de estos chicos que yo siempre que voy a San Cristóbal de la Casa digo, ¿por qué nosotros no tenemos un centro de difusión ahí? Porque hay mucha gente interesada y no tienen esta posibilidad de concebir el aspecto personal. Y sobre todo, todas las personas que practican yoga, cuando cantan el mantra Hare Krishna, escuchan el mantra Hare Krishna, sienten una atracción muy grande, muy profunda. Entonces, como digo, poquito a poco, con amistad, con acompañamiento, con orientación desde el rollo en el que ellos están y con filosofía clara, las personas pueden adquirir el concepto correcto. Entonces, si nosotros tuviéramos esta información disponible para todo el mundo yoga, y en este punto del acercamiento amoroso, del acercamiento no confrontable, sino del acercamiento respetuoso, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que la gente tan solo uno los trata respetuosamente y ellos abren el corazón así, completamente. Y sobre todo, pues, acá en México es piedad loca, o sea, es el lugar de la piedad. Colombia también, por ejemplo, y en Colombia, sobre todo en Bogotá, es muy impresionante la capacidad filosófica que tiene la gente ahí. De hecho, la llaman la Atenas latinoamericana a Bogotá. Y Argentina también, por ejemplo, los argentinos tienen mucha también intelectualidad y a pesar de que el formato de afuera es muy fuerte, cuando se les presenta esto con el humor apropiado, abren su corazón. Entonces son distintos
naturalezas o babas que hay en las personas en Latinoamérica, que es donde nos toca a nosotros presentar el Bhakti para los yogis y los meditadores. Hay muchos grupos de yoga, de meditación, grupos espirituales, y tenemos que, como digo, tener las armas que son los libros, la preparación filosófica, la preparación espiritual, la práctica de la amistad, y ir adelante, ¿no? Adelante con esto, pasar esta información a todo el mundo. Voy a parar de compartir las diapositivas. No sé si alguien ahora quiere hacer un comentario o pregunta. Muchas gracias por participar. Voy a poner otro anteojo puesto, ¿no? Sí, a ver si en el Facebook hay algún comentario o pregunta. Voy a ver por acá si hay preguntas. Cuando alguien pregunta cómo grabar, pues nosotros no sabemos cómo habilitar eso, pero después se lo podemos pasar. Ahí se llama Kai Bern, no sé quién es. No sé. Pero bueno, hay Kai Bern, no sé cómo es tu nombre, si lo estoy diciendo bien. Después te lo podemos pasar, si dejas tu WhatsApp te lo podemos dejar. Comentarios, preguntas, críticas leves. Hare Krishna, Prabhu. Aquí ya quien es Prabhu Rishikesh de San Salvador. Mucha calpa a todos los devotos. Pues he visto que hoy, bueno, tiene un enfoque un poquito no tan tradicional como lo que hemos aprendido hace muchos años, ¿no? Esto pues es muy bueno porque cuando la gente se acerca a la conciencia de Krishna la primera vez, yo lo comparo como que si es un niño chiquito de un añito, ¿no? Que no se le puede enseñar física y química de un solo, ¿no? Entonces, esta forma de entrarle a la gente muy, muy compasivamente, más que todo compasivo, ¿no? De no criticarlo y de no burlarse de la persona o de exponer que solo nosotros tenemos la razón y todo el mundo está equivocado, me parece muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy acertado de parte de las autoridades, ¿no? Y quisiera que más devotos en Latinoamérica entraran en esta modalidad, porque pues tiene más éxito uno atrayendo a la persona por el lado positivo, de que maciándolo la primera vez o diciéndole que, mire, si usted canta el OM se va a ir a no sé dónde o tal cosa, ¿no? No sé qué, también no sé, yo le escribí hoy a su WhatsApp por una carta que Srila Prabhupada le envió a un devoto, ¿verdad? Con respecto a lo que cuando la gente se vuelve vegetariana, ¿no? Entonces yo sentía como un poquito egoísta esa porque si uno se vuelve vegetariano, pues tiene como la más propensión a indagar acerca del conocimiento espiritual, ¿no? De hecho, a mí los devotos me capturaron por el prasada. Así, de samosa, arroz dulce y caí. Así poco a poco ya no quería comer más cosas de la casa, sino que ya quería solo comer prasada en el templo, ¿no? No sé qué opina de eso, ¿no? Gracias, Rishikesh Prabhu. Bueno, a ver, lo voy a apagar para que, permítame que apago. Ahí está. No rebote el sonido. Bueno, sí, Srila Prabhupada tenía una metodología particular que es bueno conocerla, que es él primero, cuando por ejemplo venían intelectuales, personas importantes, pues, sacerdotes, filósofos, yogis, lo que fuera, él los recibía en una modalidad como cotidiana, afable, como nosotros llamaríamos un ejercicio de rompehielos, por decir así, ¿no? Como, bien amable, cómo le va, como su nombre, su familia, por favor tomen asiento. Y una vez que él comenzaba a hablar de filosofía, él era contundente, él no, como se dice, no comprometía, pero eso es lo que yo estaba hablando con mi esposa ayer, que Prabhupada tuvo mucho sacrificio en presentar este conocimiento porque él sabía que iba a ser muy difícil
no hacer compromiso con diluir la cosa, o sea, mantener los principios de pureza, ¿no? Y sabía que iba a haber mucha oposición, porque mantener un conocimiento puro y sin tergiversarlo, no es fácil. Y él luchó muchísimo, y como sabemos, su primer año en Estados Unidos él hasta estaba desanimándose y no entendiendo qué Krishna le estaba queriendo decir, y hasta pensando en volverse al Santodana, a India, porque él decía, pues yo no puedo comprometer y gente que está tan influida por la marea, la pasión y la ignorancia es muy difícil. Sin embargo, él mantuvo esos principios, siempre fue contundente, y eso es lo que hacía cuando hablaba con filósofos, religiosos. Siempre él se mantenía puro, contundente, fidedigno, auténtico, ¿no? Y eso fue lo que le está dando fuerza a este conocimiento del Bhakti que Srila Prabhupada presentó. Y quiero decir esto porque no es que nosotros vamos a diluir la información, simplemente que, como usted decía, presentarlo de una tesitura donde no es necesario a veces poner nuestras carencias personales, ¿no? Y muchas veces nosotros nos subimos al predicador avatar. O sea, el predicador avatar, el mesiánico, ¿no? Como en un humor mesiánico, como que yo me las sé todas, y no, eso no va a tener, como se dice, demasiado alcance, pero al mismo tiempo la responsabilidad de nosotros representar exactamente el mensaje que Srila Prabhupada dio. Dios es una persona, hay un aspecto personal, esto desde la lógica también se puede sostener, no es algo así como solamente como una opinión más, una corriente de pensamiento, sino que desde el abordaje lógico se puede sostener, y desde la percepción espiritual gradualmente se puede sostener, porque nosotros tampoco es que todavía somos demasiado personalistas, estamos tratando de captar el concepto personal, todavía nos falta mucho, o sea, intelectualmente sí, pero asimilativamente todavía nos queda mucho por hacer. ¿A quién quiere hacer algún comentario más? ¿Preguntas? A ver, acá hay alguien, dice acá Carmen, Gloria, Rodríguez. El yoga practicado en la forma tradicional conocida, entre comillas, con asanas y más actividad física, la expresión no lo es todo, lo sabemos. Pero mi duda es, bajo la conciencia de Krishna, bajo la espiritualidad, ¿qué tan importantes son las posturas asanas, la parte de actividad física? No sé si me explico. Meditación, más asanas, posturas se complementan. ¿Son igual de importantes o pasan a un segundo plano? Hoy justo estaba leyendo las memorias de Srila Prabhupada y un devoto le preguntó si podía hacer alguna actividad física, y Prabhupada le recomendó yoga. Para Brahmachari le recomendó yoga. El otro día, no sé si la persona que me preguntó, como tiene el nombre en el usuario que es Sivich, no sé si tiene nombre espiritual, pero bueno. Como sea, por ejemplo, para la banda Swami, ¿no? Que es uno de los guías espirituales de nuestra misión, maestros espirituales de nuestra misión, él es yogi también, practica yoga. Entonces, y todos necesitamos alguna actividad física. Prabhupada caminaba todo el tiempo, y también con masajes hacía que su cuerpo se mantenga sano. Entonces sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto, si podemos practicar yoga para nuestra salud, buenísimo. De hecho, nosotros también desde la escuela virtual estamos preparando un curso de meditación que está como viene desde bien del punto más atrás. Vamos a hablar son 8 lecciones, y tenemos en las primeras lecciones vamos a hablar de cómo en el mundo secular se concibe el mindfulness, por ejemplo, la meditación, los efectos neurológicos, los efectos psicológicos, todas cosas que en realidad, tanto para nosotros como para otras personas, son importantes de saber. Y después, poquito a poco, vamos a ir pasando a lo que nos compete, que es porque como Prabhupada define en el libro Ciencia de la Autorización, meditación es el estado en el cual la mente está saturada de conciencia de Dios. Eso es la definición así más precisa que Srila Prabhupada dio acerca de la meditación. Saturar la mente de conciencia de Dios.
Entonces todos esos procesos son fidedignos, sí son fidedignos. Y en uno de los encuentros también una devota de Chile estaba comentando de que ellos tienen un proyecto donde alguien está con el micrófono prendido, por favor, si lo puede pagar. Gracias. Está con un proyecto de profesorado de yoga, o sea, ellos enseñan a personas a capacitarse como instructores, ¿no? Y el objetivo de ellos es darle la concepción personal. Hay otro devoto que yo conozco de Chile, Vishwanath Chakrabarti, se llama Prabhu, que él me hablaba, porque cuando estábamos confeccionando este libro yo consulté algunas cosas con él también, porque él sabe mucho. Y bueno, él me comentó que Iyengar, que es uno de los más prominentes en la línea yoga, ¿no? Es nieto de, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre ahorita, no me acuerdo, pero él es seguidor de la Ramanujacharya Sampradaya. Entonces lo que él hace en sus prácticas de yoga es que para cada asana la practican con un mantra de los nombres de Krishna, Narayan, Govinda. Entonces, y la gente está muy feliz al hacerlo. Entonces, no hay que buscar, como se dice, el proceso es ayudar a la persona desde el camino que vaya a que adquiera la sensibilidad del bhakti, de la devoción por Krishna. Por ejemplo, hay una devota, se llama Dharani, ella es de Cancún, que ella venía del mundo yógico, ¿no? Ese nombre viene del mundo yógico, el que tiene Dharani. No sé si está presente o a lo mejor después la escuchan. Y ella, cuando se enamoró de Krishna, cuando escuchó la conciencia de Krishna, se enamoró de Krishna, y hasta tal punto que se hizo un tatuaje de un anillo en el dedo para recordarse que se quiere casar con Krishna. O sea, en el sutil, ella quiere entregarse a Krishna, ¿no? Y ella enseña, y bueno, además es directora de colegio, o sea, nuestra espiritualidad practicada en la sociedad urbana, en el mundo urbano, donde nos toque. Y si puede haber más instructores de yoga que son practicantes de conciencia de Krishna, qué mejor, pero el punto es no quedarse solamente con enseñar las asanitas y la respiración y nada más, sino que hay que llegar a más niveles y eso es una inteligencia que cada quien tiene que ir desarrollando y tiene que tener ese deseo de darles lo mejor, ¿no? Pero en una manera digerible, y bueno, como hacemos el libro está presentado con esa intención de darles una información así que se los lleva a través del conocimiento y con una pedagogía correcta para que las personas puedan ir, como se dice, entendiendo estas cosas y como decía Prabhu, pasito a pasito. No hay que subestimar el grado de devoción que las personas pueden tener, ¿no? A lo mejor el grado de cognición, de conocimiento, pues sí, porque no han tenido contacto con los libros de Srila Prabhupada, no tienen el conocimiento. Pero en cuanto al nivel de sentimiento espiritual que pueden... Les cuento una, yo estaba en Santa Rosa, se llama el lugar, es en San Luis, está en provincia de San Luis, Argentina, cerca tras la sierra se llama el lugar. Y bueno, ahí hay una comunidad, entonces a mí siempre me gustaría ir a lugares así que nunca nadie va, entonces le pedí al devoto, se llama Jan Bastami, lléveme por favor a este lugar, tiene un cochecito chiquitito, un Citroën, eso fue hace como 20 años, ¿no? Me llevó, me dejó y se fue, y el pueblito era chiquitito y corrían como en las películas del oeste, corrían las bolas, esas bolas de hierba. Y bueno, entonces dije, ¿qué hago acá? ¿Dónde me metí? ¿No? Casi me tuve que empezar a tocar puertas casa por casa, ¿no? Pues no había tiendas, no había gente en la calle. Entonces, lo primero que pregunté, digo, ¿dónde está? ¿Hay alguna profesora de yoga acá en el pueblo? Y entonces 2 o 3 personas, pues se conocen todos, y sí, hay una esquina, no me acuerdo cómo se llamaba, porque voy a poner un nombre tácito en este momento, Doña Rosa, ¿no? X, ¿no? Entonces fui y toqué, y bueno, era una señora joven, pues de 35 años, una cosa así, chacha. Y claro, yo era más joven, entonces para mí era una señora en ese momento, tenía 20 años. Y no, hija, fue una experiencia, me compró todos los libros, todos los libros que yo tenía, me compró todos, y me dijo, yo conozco la obra de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y me dijo, yo estoy haciendo, bueno,
quiero preguntarte, porque yo tengo una necesidad muy grande de hacer servicio devocional, de servir, ¿no? Pero no hay templo de Krishna por acá, y estoy yendo a un monasterio de monjitas que hay por acá cerquita, a hacer servicio. Y me preguntó, ¿eso qué hago? ¿Es servicio devocional? ¿Qué le responderían ustedes? A ver, alguien que me diga. Que sí. Ishwari dijo que sí. ¿Alguien está en contra de lo que dice Ishwari? ¿Está en desacuerdo? No, si nosotros... ¿De acuerdo? No, Exacto. Si lo vemos con el protocolo litúrgico, podemos decir, no, pues el protocolo litúrgico que tiene que decir la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero si la Prabhupada no lo veía así, si la Prabhupada no lo veía así, de hecho él decía, en la Biblia hay suficiente información para desarrollar amor por Dios. Entonces digo, sí, mientras que usted no tenga la posibilidad de asociarse con Bhakti Vedantas, con devotos que entienden el Bhakti desde la plataforma de los libros de Srila Prabhupada, lo que está haciendo está muy bien. ¿Está? Y siga adelante, ¿no? Siga teniendo estos libros. Claro, en ese momento las redes no existían, yo creo que ni había celulares. Hoy en día hubiera sido más fácil tener contacto con ella. Como han pasado tantas veces que hemos tenido contacto, los papelitos, después esos famosos papelitos se terminaron en el bote de basura, porque no había programa de seguimiento. Ahora el BBT tiene un programa de seguimiento que son unos audios de autoconocimiento. Cuando los distribuidores de libros o miembros de la congregación quieren conectar a una persona pasito a pasito, hay unos audios que son de autoconocimiento para que las personas poquito a poquito vayan conociendo, no en la perspectiva de un avideya, de un practicante, sino en la perspectiva sambandha, de una persona que está simplemente recibiendo información y conociendo y asimilando en la medida que vaya pudiendo. Y después de ahí, si quieren pasar a más, tenemos encuentros de estos que les llamamos los 4 pilares de la espiritualidad, que se habla de los 4 principios, ¿no? La veracidad, misericordia, limpieza y austeridad. Y después hay cursos ya formales, y después está el Bhakti Shastri. Entonces, eso es lo que es una de las metodologías que hay, o si es un camino. Y les cuento otra también. Yo estaba en el norte de Argentina, en Jujuy, y también me metí en una montaña a distribuir libros, y ya era de tocar, ni siquiera tocar timbre, no había que así aplaudí con las manos para que escuchen, ¿no? Y bueno, era un día que hacía mucho calor. Ahí en Jujuy siempre hace mucho calor, ¿no? Se da altísimo, mucho calor. Y me atendió un señor que era seguidor de Jesús, vegetariano, y había terminado de hacer una ensalada, y entonces me dijo, bueno, llegaste en un momento justo, si estás llegando a la puerta significa que Dios te mandó, quiero que compartas este alimento conmigo, pero primero lo voy a ofrendar, ¿no? Entonces, y yo estuve participando como un oyente y vi tanta devoción, ¿no? Claro, no hacía el proceso litúrgico con Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutalaya Namo Brahmanya Devaya, todo lo que nosotros hacemos, no, es otra metodología. Pero estaba tan cargado de Bhakti que yo dije, no, pues, hasta tiene más devoción que lo que yo pueda tener cuando ofrece el alimento. Entonces, reconocer eso, el Bhakti, donde se encuentre, es importante. Porque yo hablaba hoy con un devoto que creo que está acá en la sala, el hoy. Me preguntaba qué había en la época de Chaitanya Mahaprabhu en el mundo. Entonces le dije, mira, yo desde el punto de vista histórico, económico, sobre todo Europa, no sé mucho, pero lo que yo sí hice un análisis es que en la época de Chaitanya Mahaprabhu, en paralelo, casi en paralelo, por décadas para arriba o para abajo, había grandes devotos del Señor, de San Ignacio Loyola, Santa Teresa de Ávila, y el que es mi preferido en esa línea es San Juan de la Cruz. Un devotazo, que en realidad San Juan de la Cruz está indirectamente, si uno lee sus escritos, está hablando de raza, de relación personal con el Señor Supremo. Pero claro, todo eso está muy vedado, y únicamente cuando uno como entiende el concepto con los libros de Srila Prabhupada, puede entender la ciencia devocional manifiesta en todas partes. Entonces eso, ¿no? Como cualquier cosa que se haga para alcanzar, acercarse más a Krishna, más a Dios, está bien. Una más le cuento que me viene a la mente, que siempre me recuerdo y le agradezco. Yo estaba distribuyendo libros en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que
No sé por qué me viene todo recuerdo de Buenos Aires, porque también estuve en muchos otros lugares, pero bueno, hoy estoy con Buenos Aires, con Argentina, digo. Y estaba en la avenida Corrientes, enfrente del Teatro San Martín, que es un lugar así que la pasión personificada, y yo ofrecía libros y no me paraba nadie, así absolutamente nadie, me pasaban como si fuera un poste de luz, o sea, me ignoraban completamente, y al lado mío había un niño, de esos que piden en la calle, que piden dinero que los ayuden, y a él sí lo paraban, le ayudaban, le daban donativos, qué sé yo. El muchacho en un momento era un niñito, ¿no? Se desapareció, un niñito de 8 años, algo 8 o 9 años. Se desapareció el niñito y regresa, no sé, como a los 20 minutos. Había comprado, en Argentina le llaman facturas, son como pasteles, como dulces, como dulces de harina, ¿no? Como pasteles, ¿no? Para que lo entiendan todo. Y el chico me ofrece una y me dice, mira, como no te está yendo bien, yo te comparto, me dice, ¿no? Y claro, ya como uno como practicante de conciencia que ya piensa esto, a lo mejor tiene huevo, tiene grasa vacuna y todo esto, entonces no a lo mejor alguien piensa, bueno, hay que rechazarlo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? A ver, ¿quién me dice? Comerlo. Recibirlo. Recibirlo, aceptarlo, sí. Comerlo, pues si tiene grasa vacuna y todo eso no es muy recomendable, pero sí hay que aceptar la intención con la que el muchacho lo estaba. El muchacho no sabía todas estas cosas que nosotros sabemos. Entonces sí lo acepté, se lo acepté y después se lo di a los gatos del templo, que había un gato que se llamaba Narta, que comía de todo, aunque yo sé que médicamente los gatos no deben comer harina, esto me enteré hace poco, ¿no? Pero bueno, X. Entonces sí, o sea, siempre tenemos que ver la manera de ayudar a las personas a despertar interés, aprecio. Por ejemplo, Hanon Prasad me decía que él daba vueltas cantando jarequillos, cantando rondas alrededor de un templo y había un vecino que siempre lo miraba así como extraño y él simplemente decía buenos días. Y cada vez que pasaba buenos días, después de 4 o 5 días el Señor empezó a decir buenos días. No le podía decir Hare Krishna directo porque la persona a lo mejor se iba a poner más reacia, ¿no? Entonces hay que saber cómo así, poquito a poco, cómo entrarles. Y a la gente del mundo yoga es un terreno así ablandadito en un sentido. La dificultad va a estar, en realidad los impersonalistas pesados son muy pocos, son muy pocos. Y con ellos, bueno, una vez en Colombia, yo en Cali me encontré con un muchacho shivaísta que había hecho un voto de 5 años de Mauna. Y él pues venía al templo que había ahí, venía a hacer servicio porque le gustaba hacer servicio, pero su rollo era el Mauna, ¿no? Pero igual se comunicaba escribiéndome cositas ahí, ¿no? Y entonces le dije, pues te estás comunicando igual, querido mío. y le expliqué lo que dice Rupa Goswami, que el proceso de voto de silencio no aboga por no hablar, sino que aboga por hablar cosas positivas conscientes de Krishna. Y el muchacho tenía un celular. Entonces, y atendía el celular, entonces con el mantra OM, ¿no? Hablando hoy del mantra OM, dice. Entonces depende, por ejemplo, si era afirmativo decía OM, si era así negativo decía OM, y si era así como asombro decía OM. Entonces, sí, yo le decía, pero te estás comunicando igual, personalidad, le digo, no. Pero bueno, era un muchacho muy piadoso, ¿no? Le gustaba hacer servicio y a su pasito, pues él era amigo de los devotos y iba en su pasito. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, como quien dice, ¿no? Raúl, ¿puedo preguntar algo? Sí. Soy Fernando, aunque dice Dani. Pero es que, Sí. mira, dentro del proceso de cuando ya se va uno a despedir de este cuerpo, menciona el Bhagavad Gita que hay unos meses favorables, que cuando el sol va hacia el norte, creo recordar así más o menos. ¿Tú sabes cuáles son esos meses? El proceso yódico, bueno, dice cuando el Uttarayana, dice cuando el sol pasa por el norte, o dice también cuando durante la luna creciente, son los momentos más auspiciosos para alcanzar el reino trascendental. Pero si usted lee los significados de Srila Prabhupada, él enfatiza que el practicante de conciencia de Krishna no tiene que preocuparse por toda esa situación, como se dice, astrológica favorable
para alcanzar el mundo espiritual. Y bueno, en realidad, y no de, por ejemplo, Bhakti-Charu Swami, ¿no? Que es un gran devoto del Señor, murió en el campo de guerra, o sea, murió en el campo de batalla, murió en Estados Unidos, no en el Santo Dam, y uno podría pensar, uy, no pudo morir en Vrindavan, pero eso no es ningún inconveniente para personas así muy elevadas espiritualmente, desde donde sea que mueran, si ellos están en estado consciente de Krishna, esa es la profesión. Entonces, si nosotros logramos un hábito por escuchar, ¿no?, temas espirituales, como había una historia, decía que en los Puranas, no me acuerdo, bueno, en una literatura védica, no me acuerdo exactamente cuál, un ladrón se estaba escapando de la policía y se metió en un sangha, en una reunión donde hablaban del Bhagavad Gita, y se quedó escuchando un rato largo, ¿no? Y ya después se escapó. Y claro, cuando le llegó el momento de la muerte, tenía que sufrir por todas las cosas que había hecho mal, pero por haber escuchado una reunión de Bhagavad Gita, tenía un crédito ahí que le permitía en la próxima vida escuchar el doble de lo que escuchó. Y así fue en la próxima vida, aunque seguía siendo medio pillín, escuchó el doble, y así fue incrementando, hasta que finalmente se volvió un devoto puro del Señor. Entonces el proceso de escuchar es muy extremadamente poderoso, y se dice Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Shastri Hoy. Que todas las escrituras dicen de que un treceavo de segundo, dicen, Lava Matra significa eso en la medida del tiempo, un treceavo de segundo, que es nada. Si uno puede asociarse con una personalidad pura como Srila Prabhupada, puede cambiar completamente la perspectiva de uno. Y les cuento una más, ya que no hay preguntas, que es un néctar, una historia de un distribuidor de libros en Argentina, también en Buenos Aires. Se encontró con un chico que él estaba ofreciéndole la vida de Prabhupada, la biografía de Srila Prabhupada, y el muchacho, cuando lo vio, se emocionó mucho, estaba con su novia, con su compañera, empezó a decirle, esta es la persona que yo siempre te cuento, esta es la persona. Entonces paró el auto, pues estaba en un semáforo, y el muchacho le contó al devoto que su papá, el papá de este chico, había estado viviendo en Estados Unidos en 1966, cuando Bhaktivedanta Swami Prabhupada, así cuando este maestro comenzó su misión, y mi papá estuvo en un encuentro donde este maestro, decía el Srila Prabhupada, que tenía muchas ganas de repartir comida santificada, comida agradecida a Krishna, decía él, y como no tenía recursos, en ese momento él agarró unas manzanas y con todas las personas que había en la sala, rompió la manzana en los pedacitos para darle ofreció a Krishna, ¿no? Tomó un pedacito y después le dio a cada una de las personas. Y este señor, que no, o sea, esta misma historia aparece en el libro de Prabhupada, en el Lilamrita. Este señor no fue entrevistado por Sataru Maharaj, que es el autor del libro, pero es una confirmación, una testificación de que esta historia existe y que está en el corazón de muchas personas. Srila Prabhupada está en el corazón de muchas personas. Hay muchas personas que leen los libros de Srila Prabhupada y muchas personas que aceptan el corazón, porque los libros de Srila Prabhupada no son para el intelecto. Los libros de Srila Prabhupada son para despertar una conciencia espiritual pura, y a veces el intelecto está en incongruencia o no comprende, pero el alma sí. Esa es la convicción que uno tiene que tener, porque hoy en día muchos devotos piensan, no, mejor darle libros más puentes, más indirectos, sí. Pero es que la pureza es lo que hace que una persona se atraiga a Krishna, no la intelectualidad. Que como yo le dije a mi hermana Ishwari la otra vez, a mí me gusta mucho especular, me gusta hacer mucho gimnasia intelectual, pero eso no es pureza, no es simplemente que estoy quemando mi karma ahí, ¿no? Gracias a Krishna, como se dice, saltando de un concepto filosófico a otro dentro de la conciencia de Krishna. Pero eso no es eso, pureza es lo que Srila Prabhupada nos transmitía en sus libros. Entonces, en la práctica del yoga, si nosotros presentamos todo esto tal como es, el efecto va a ser contundente. Porque Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada es el mejor Bhagavad Gita para presentar. En cualquier ámbito, yógico, religioso, ateo, científico, en lo que sea, el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada no hay libro mejor porque aparte de la contundencia académica que tiene, el peso de la pureza, ¿no? Por supuesto que nosotros
aceptamos todos los seguidores de Prabhupada que escriben libros y Prabhupada que animaba a los devotos, inclusive a que escriban libros para el BT o para su propio proyecto, sí los animaba, y por supuesto que son enfoques muy atractivos y hermosos, pero Srila Prabhupada es el principal bastión, es la brújula, es la guía, es la luz, es la personalidad que nos salvó a todos y que día a día nos acompaña a través de los mensajes de sus libros, ¿no? Entonces es imprescindible que todos los que estamos acá en esta sala y toda la congregación se hagan como práctica de vida leer regularmente los libros de Prabhupada. Incluso que uno no entienda, ¿no? Incluso que uno no los entienda, la pureza de los libros va a hacer su efecto. Yo lo vi acá en Gokulananda Prabhu, no sé si todavía sigue estando, o se me fue ya. Sí está, pero Bueno, como él está haciendo un curso de Patanjali Muni, ¿nos quiere hacer algún comentario? un comentario de los Yoga Sutras. Sí, algo que quiera aportar. Panchatatva, Hare Krishna, buenas tardes. Gusto de verte. Panchatatva Prabhu está ahí. Varios amigos ahí. Sí. Gracias. Con respecto a los Yoga Sutras, lo que he aprendido es algo, creo que importante saber de las 6 filosofías védicas, es distinguir cuál es a lo que le llaman conocimiento en cada una de estas filosofías. Y en la filosofía, en la Vedanta, el pramana, o el medio para obtener conocimiento principal, es Shabda o Agama, el testimonio verbal, o sea, el conocimiento que proviene de los Shastras, en este caso de Krishna, pero también de los sabios. Y también aceptamos Pratyaksha, que es el conocimiento que viene mediante la percepción de los sentidos, y la inferencia no humana, pero como subordinados a Shabda. En cambio, en los Yoga Sutras de Patanjali se aceptan también 3 pramanas que incluyen Pratyaksha, Anumana, y le llaman el tercero Agama, que es el testimonio verbal que equivaldría a Shabda Pramana. Nosotros, o sea que ellos también aceptan el testimonio escritural o verbal de los sabios. Pero, a diferencia del Vaishnavismo, le dan principal importancia a la experiencia directa, a Pratyaksha. Y es igual que en la filosofía Sankhya, porque el yoga de Patanjali toma del Sankhya ateo en realidad, aunque en los Yoga Sutras existe teísta todavía, porque está el Ishvara. Pero otra diferencia que hay allí es que la causa de la creación no es Ishvara, sino que es Prakriti. Igual porque lo toman de la filosofía Sankhya. Entonces, bueno, quizás cuando se abordan así otras escuelas es ver algunas diferencias, conocerlas, no para destacarlas, pero para saber. Y también conocer qué hay en común para reforzar esas partes. Entonces, entonces se pueden buscar, y en las 6 filosofías védicas así se puede ver cada una, pero dentro de los Yoga Sutras hay que estar atento a eso quizás, que ambos aceptan Agama, el testimonio verbal, pero en la filosofía del yoga se le da más importancia a Pratyaksha, y está el Pratyaksha interno también, que es esa es la parte más interesante, que es la del yoga místico, pero sucede que casi nadie usa ese Pratyaksha porque esos son los estados más avanzados del yoga, ya en el Samadhi. Y algo interesante también es que en este momento todas las personas que estudian el yoga de Patanjali no usan Pratyaksha, sino que se basan en la escritura, se basan en Agama, o sea, en los Yoga Sutras. Porque ellos mismos están, o sea que todos tienen que tomar de Agama, o del testimonio verbal de Patanjali,
y no hay linaje hoy en día dentro de los Yoga Sutras, no hay ningún representante de Patanjali hoy en día en el planeta, o sea, que clame. Cierto, hay muchos que estudian o sacan cosas, pero nadie practica. No hay una línea, una línea discipular de Patanjali. Entonces, casi todos los yogas que llegan a Occidente, en realidad tienen muy poco de los Yoga Sutras de Patanjali. La mayoría sacan de la época medieval, de los Hatha Yoga Pradipika y el Gheranda Samhita, que son los libros donde están las posturas, y de ahí sale el Hatha Yoga, que es lo que llega aquí a Occidente. Y bueno, así que en realidad es muy poco lo que llega de los Yoga Sutras de Patanjali a hoy en día en las escuelas de yoga. La mayoría sacan de la época medieval. Y quería mencionar algo nomás, que creo que es el Gheranda Samhita, tengo que confirmar, o uno de los dos, o el Hatha Yoga Pradipika o el Gheranda Samhita, que tiene 2 versos que son iguales a los del Upa de Shamrita, y son de la misma época. Tienen el Atyahara Prayasas Cha, son iguales, tienen unos cambios nomás, pero... Y el Bacho Vegan, Manashakra Vegan, también el verso 1 del Upa de Shamrita y el 3. Nada más que uno dice Bhakti Yoga y el otro dice Yoga. Solo. Sí, muchas gracias, Prabhu. Sí, y como en el libro de 4 senderos de yoga, esto se menciona a través del libro Prema Pradipa de Bhaktivinoda Thakur, que existe, el Hatha Yoga es una línea diferente de la Astanga Yoga, como bien tú decías, y la mayoría de la gente hoy en día lo que le llega es la disciplina Hatha y no el Astanga. Pero como están un poco mezclados, o sea, la gente más o menos como que hacen un mix ahí y piensan que es lo mismo, o lo hacen, y ahí hay tantos nombres que le ponen a día, que Kriya Yoga, que hay uno que se llama Hot Yoga, y el otro que Yoga no sé qué, y no sé cuánto. Entonces ya son especulaciones, ¿no? En Estados Unidos está lleno de yoga, está Hot Power Yoga. Sí, Power Yoga, Risa Yoga, todo le ponen, es como hoy en día todo le ponen la palabra orgánico, ¿no? Claro. Carne orgánica, huevos orgánicos, aire orgánico, todo le ponen orgánico porque es el boom comercial, es la palabra comercial, ¿no? Entonces, a veces le ponen yoga a todo, pero verdadero yoga es... Por eso digo, simplemente con nosotros presentar, es que la cultura se cambia por educación. Y por eso los libros son importantes. Por eso Prabhupada ha enfatizado Bhagavad Gita sobre todo, y bueno, estos materiales, que en realidad son material de Srila Prabhupada, son el aporte. Bueno, pues entonces yo creo que ya estamos en el tiempo. Prabhu, ¿Quién es? Haribol, Girindra Das, Virindra. ¿cómo estás? Hare Krishna. Último comentario, a ver, vamos con Virindra. Sí, que con lo que dijiste, lo último que dijiste sobre los libros puente y también los libros de Prabhupada, que a veces los devotos podemos tener opiniones que bueno, que también se necesita como explicar ciertas palabras o ciertos conceptos de los libros de Srila Prabhupada o adaptarlo también a los tiempos actuales. Le estuve dando vuelta un poquito al tema y le quería preguntar o proponer que algo que podría ayudar como para que la gente estudie más sistemáticamente los libros, desde el sankirtanero hasta la persona que recibe un libro y el acercamiento a un centro de Hare Krishna o a una Mahata o Bhakti Vriksha o como sea, podría ser que aprovechemos esta tecnología como estamos haciendo ahora y, por ejemplo, cuando la persona reciba un libro, sepa que una vez por mes, por ejemplo, usted o otros devotos den una charla sobre ese libro, ¿no? Como un canal Hare Krishna explicando estos libros que la gente está recibiendo por todas partes de Latinoamérica, ¿no? Imagínate si hubiera, y que tuviera una dirección o el contacto con el devoto que lo distribuyó y que se sepa, bueno, una vez por mes, mira, vamos a explicar este libro que te llevaste. Sería bueno como tener como un canal abierto de empezar a educar a las personas ahora que está toda esta tecnología. Tener como explicación, bueno, vamos a hablar del, no sé, del Isopanchas, ponele, si se está distribuyendo ese libro, o los libros que se estén distribuyendo. Hoy vamos
Y creo que eso sería bueno como para que las personas también vayan entendiendo más los puntos y lo hagamos bien académico y también sería fácil para las personas, no sé qué le parece. Sí, bueno, o sea, esto me va a llevar a unos 3 o 4 minutos, muy sintéticamente explicarlo, pero desde el BBT hace 4 meses, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, empezamos a ir en esa dirección. Primero que nada, analizando cómo otros grupos, maestros, por ejemplo, yo siempre menciono este grupo El Arte de Vivir, tiene tanta presencia en las redes, por ejemplo, su líder tiene 4 millones de seguidores. Cuando yo vi eso, dije, ¿qué pasó dónde estamos nosotros con Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Entonces, bueno, como es así, que Krishna siempre va mandando a las personas indicadas, empezaron a llegar personas indicadas, una de ellas se llama Tamis, tiene mucha más experiencia de que cualquiera de nosotros, al menos de los que fungimos en relación con las actividades del BBT. Y estamos organizando algo que, como tú dices, por ejemplo, en las redes de nuestra comunidad está todo planteado para el practicante. No hay eventos así para personas que quieren introducirse. Y inclusive para los practicantes está todo así como, simplemente como educación temática y no sistemática. La educación temática son así como se presentan temas y bueno, de interés, pero una cosa sistemática tampoco está. Y como yo decía, no sé si tú llegaste un poco más tarde, pero que el BBT tiene una metodología que el distribuidor del libro, o la persona que tenga una persona interesada en saber cosas espirituales, se le va mandando unos audios, son 17 audios de autoconocimiento, con unos resúmenes infográficos. Por ejemplo, acá mi sobrino Leo está recibiendo estos. Luego de eso se los invita a conferencias introductorias y después pasan a hacer cursos. Y también esto que tú dices de que los libros tengan un canal de YouTube, está pensado en un tercer nicho. Son 3 nichos de personas que vamos a trabajar desde el BBT. Yo estoy hablando del BBT. El nicho más así para personas introductorias se va a llamar Bienestar a tu alcance, y ahí es donde vamos a tener la biblioteca Bhaktivedanta introductoria con los libros. Entonces la gente tiene la tapa de Luz del Bhagavatam, se mete ahí, hay un videito cortito que le explica en la estructura del libro, en qué consta el mensaje del libro en términos generales, y así con cada uno de los libros. Es un trabajo grande, pero esa es la idea. Así que sí, estamos en sintonía. Fueron 2 minutos, así que... Bueno, entonces sí, ya nuevamente les agradezco a todos por la participación. El próximo sábado tenemos el evento de incentivo de lectura del Srimad Bhagavatam para hablar del primer canto, capítulo 4 al 6. Su santidad Bhaktisundar Maharaj nos va a dar esas panorámicas. Ya les voy a mandar los datos respectivos, y los que quieran las diapositivas me las pueden solicitar acá por el chat o por el WhatsApp, y los que no tengan mi contacto, por favor dejen acá, voy a dejar 2 minutos más abierto el encuentro para que puedan mandar su WhatsApp y su nombre, por favor, y ya les vamos a ir contactando. Que tengan todos muy bonita tarde, bonita noche, y seguimos en Perdón que contacto. lo interrumpa, pero hay una pregunta que quedó sin responder del señor José Luis Ruiz. ¿Hay algún libro del movimiento que indique cómo practicar yoga de los asanas que nos sirva como base para ejercitar el cuerpo en este tiempo de confinamiento? Del BBT no, pero bueno, hay un libro que se llama Ayurveda, el tamaño grande, que está rebotando el sonido, no sé, que tiene las asanas, pero no el seguimiento. O sea, yo la verdad le recomiendo que se vea con un instructor que sepa bien de esto, para que después no termine teniendo que ir al quiropráctico, sobre todo si no tiene experiencia. Si usted no tiene ninguna experiencia, mejor que haga eso. Y también, como digo, más y más hay devotos que... Yo no sé si hay devotos que estén haciendo esto por las redes. Nosotros desde el BT vamos a tener también en la página Bienestar a tu alcance, cosas que se le enseñan a las personas cómo practicar algunas asanas. Todo esto para generar la cultura de la lectura de los libros de Prabhupada. Muy bien, entonces que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna. Hare Krishna.
Haribol. Gracias Hare a todos Krishna, por Prabhu. participar. Haribol. Gracias. Pancha. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, a todos, todos, todas. Jai, Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Vedagarva, Aviram. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, voy a cortar ahora, pues nadie puso su teléfono más. Hare Krishna. Bueno, está, sí. ¿Puedes copiarlo? Pues, Carmen de Chile, ¿puedes copiar? ¿Cómo? Hay contactos, ¿sí? ¿Puedes copiarlos antes de cortar? Ah, ya saliste. Ya, así que cuando gusten pueden ir saliendo. Yo nada más me quedo un rato más para anotar los teléfonos. Hare Krishna, Prabhu, le quería comentar dentro de todo lo que apuntan, de que hace 2 años que estuve ahí en Cueamayo, realmente me di cuenta que tenía que reaprender a poder presentar la conciencia de Krishna. Lo tuve que reaprender, pero sí, muy bueno. Bueno, si me despido nuevamente, Hare Krishna, buenas tardes. María, la que dice Cindy Orozco. ¿De dónde es este número? ¿De acá de México o de qué país? Cindy Orozco, por favor, nos pone de qué país es. Gracias, gracias.